Doctor, Gracias. le pedimos ahora, por favor, haga uso de la palabra a Juan Manuel Estrada Juárez, si es tan amable. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene usted, conforme al formato, ¿nos ayudan a cambiar, por favor, el personalizador, si son tan amables? Tiene usted el uso de la palabra hasta por Juan Manuel Estrada Juárez, si es tan amable. Permítanos un segundo, licenciado. Muchas gracias. Tiene usted hasta 5 minutos. Adelante, gracias. Agradezco, senadora. Quisiera empezar haciendo un reconocimiento a los ciudadanos civiles y militares que perdieron la vida en el estado de Sinaloa. Hoy, ante ustedes, comparecemos para proponer que es tiempo de romper esquemas acartonados. Hoy me presento ante ustedes sin exhibir ni títulos de doctorado, ni publicaciones rimbombantes, ni pretendo presentar una competencia curricular, ni a presentar propuestas teóricas que no son el remedio para la solución de violaciones, sino una propuesta práctica, la cual es más valiosa en la toma de decisiones y acciones de resoluciones conflictivas. Hoy la sociedad en México no busca más filósofos, ni teóricos, ni tecnócratas en derechos humanos, mucho menos un perfil político. Hoy se requiere un referente con tiempo y experiencia que haya caminado al lado de las víctimas. Como luchador social, siempre he estado cercano a las víctimas. Entiendo su dolor. Siempre he hecho frente a los actos de abuso de poder público. No soy omiso ni sumiso y tengo un perfil independiente y mi único compromiso es y será con las víctimas. Tengo claro un compromiso con los temas críticos en materia de derechos humanos, indígenas, torturas, desplazamiento, migrantes, derecho de las mujeres, desaparecidos, infancia y medio ambiente. Siento estos los rubros donde más recomendaciones y macro recomendaciones hemos generado en favor de la sociedad, así como contra la violencia de periodistas y activistas, las cuales en carne propia las he vivido. Reconozco la existencia de una grave crisis en derechos humanos. Hoy la sociedad exige a esta cuarta transformación una institución acorde a la naturaleza del cambio. México vive un entorno crítico de violencia, inseguridad, impunidad. Hoy vengo a proponer una CNDH que sirva a su gente y no a terceros ni a grupos de poder. Una CNDH entendible y accesible, de puertas abiertas, cercana a la gente, que en buena manera ahí es donde empieza la defensa de los derechos humanos. Hoy la sociedad requiere y reclama una CNDH que actúe con inmediatez para que resuelva sus procesos más ágiles, ya que pasan años y en muchos casos las violaciones a los derechos humanos no se resuelven. Una CNDH enfocada hacia las víctimas, trabajar para y por las víctimas, ya que existe hoy una deuda social con las víctimas y es tiempo de pagar. Proponemos un organismo esencialmente puntualizando los principios de inmediatez, sencillez y máxima protección. Y para esto se requiere una CNDH cercana a la ciudadanía. Considero que una Defensoría Pública Nacional debe de tener presencia en todos los rincones del país. Es necesario desconcentrar las funciones y apoyándose en los organismos locales de tal forma que los mecanismos como tortura, la trata de personas, el seguimiento a la Convención sobre Derechos con Personas con Discapacidad, Niños y
niños y niñas se deje en forma coordinada y con mayores facultades a las comisiones estatales de derechos humanos para así tener presencia en todo el país. Proponemos una comisión a puertas abiertas, austera. La CNDH maneja muchos recursos, hay áreas que deben de reducirse. Una CNDH sin burocracia dorada con altísimos suelos que es prácticamente imposible acceder a cualquier visitador. Es indispensable contar con una CNDH fortalecida, que sea el contrapeso del gobierno, y para eso es indudablemente fortalecerla. Una CNDH con un serio compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas, con apego a la normatividad vigente, fomentando la cultura de la transparencia y la ciudadanía. Es indispensable trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil y con víctimas en un plan estratégico institucional, con rutas claras y precisas que orienten la actuación. Es cuanto, señor. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por su presencia. En esta tarde quiero agradecer la presencia de la senadora Indira de Jesús Rosales. Gracias, senadora, por estar aquí. La pregunta de las organizaciones y el caso práctico es la siguiente. De acuerdo con cifras de 2017, solo 56 de 297 recomendaciones aceptadas por el Gobierno federal se han cumplido. ¿Qué acciones debería ejercerse para que este rezago disminuya? Y el caso práctico, ingeniero, es el contexto se desenvuelve en un centro penitenciario para mujeres con graves problemas de hacinamiento y autogobierno. Dentro del mismo se han detectado 3 grupos específicos que controlan el ingreso ilegal de armas, principalmente punzocortantes y mercancías. Mediante una nota anónima, las autoridades penitenciarias tuvieron conocimiento de un motín planeado para ejecutarse al día siguiente. Dentro de la población carcelaria se encuentran mujeres embarazadas y recién nacidos. Tomando en cuenta lo anterior, exponga el criterio y las acciones que el Estado deberá implementar para evitar el motín y a su vez garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad. Tiene usted hasta 4 minutos, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. En primer lugar, en el tema de las recomendaciones. Hablar de recomendaciones es hablar prácticamente de nada, es hablar de palabras vacías, porque muchas veces no se escuchan, no se cumplen, y menos las autoridades. Hay casos tan serios, tan específicos, en donde han pasado años, en donde se emite una recomendación y no se da un seguimiento claro y preciso. Y para eso hay algunos casos que me gustaría mencionar. El caso de Rosa Verduzco, de Mama Rosa, en donde tuvimos que volver a presentar una queja por una mala actuación de la Procuraduría General de la República al emitir un dictamen completamente erróneo donde dejó en libertad a esta persona. La CNDH emite una recomendación para que se haga un nuevo dictamen, y un nuevo dictamen que hasta el día de hoy, y con el fallecimiento de la señora Verduzco, no se hizo. Tenemos el caso de los 800 menores en Sonora, donde denunciamos, donde entregamos toda la documentación, nombres de los menores, y solamente se van por una parte. 52 en la primera parte, y de los demás piden hacer una revisión. Cuando no hay una revisión, esos menores están con familias, se los arrebataron a sus madres, se los arrebataron de una manera vil. Hay recomendaciones, un caso muy claro y muy preciso, la macro recomendación de Río Santiago, una recomendación que nos llevó años. Un caso de un niño muerto, en donde hoy, hasta el día de hoy, no tiene justicia. El caso del tráfico de menores hacia Irlanda, hacia muchos países, donde se emitió una recomendación en el 2004 y hasta el día de hoy no se ha cumplido. Tenemos una deuda social con los menores, tenemos una deuda social con la sociedad y con las víctimas. En el caso del tema penitenciario, nosotros hemos trabajado en esos temas
dándole seguimiento. Existen grandes hacinamientos en las cárceles. Tiene que haber centros penitenciarios diferenciados. Hay que diferenciar y hay que cambiar la población. Me ha tocado a mí estar en algunos centros penitenciarios donde se han iniciado algunos motines, y los motines son principalmente por lo que pasa adentro, por lo que usted señaló hace un momento, por la diferencia de grupos de poder, pero eso se da más en los penales donde hay hombres que en los penales donde hay mujeres. Me ha tocado estar en ceremonias civiles donde dos mujeres deciden contraer matrimonio y la población empieza a enojarse porque no permiten eso. Eso lo vivimos en Jalisco. Dos jovencitas decidieron casarse y por poco se arma un motín donde tuvimos que entrar junto con las autoridades para hablar con ellas y platicarlas y decirles que este México es otro y que la conducta de las personas debe ser respetada. Es cuanto, senadora. Gracias, ingeniero. Senadores. Gracias, bienvenido. Muchas gracias, señor. Le pregunto a usted, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? Ninguno, señor. Gracias. ¿Cuenta con algún conflicto de intereses presente? Ninguno, señor. ¿Está o ha estado involucrado en casos de corrupción o fraude? Ninguno, señor. Por su respuesta, muchas gracias. Buenas tardes. En cuanto a los factores de independencia personal, le pregunto, ¿cuenta con independencia político-partidista? Totalmente, no pertenezco, no he pertenecido y no perteneceré a ningún partido político. Tengo 23 años haciendo activismo. Gracias. ¿No compromete su actuación en función de su cercanía con grupos religiosos? No. Gracias. Pregunta usted en materia de probidad. En caso de ser electo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3, declaración patrimonial de intereses y fiscal? Totalmente, señor, totalmente. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? Ninguna, señor. Gracias. ¿Ha sido señalado, denunciado o cuenta con sentencias condenatorias por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? No, señor. ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? Nunca, señor. Gracias por sus respuestas. A la orden. Buenas tardes. Buenas tardes, senadora. Debido a su experiencia, ¿usted está comprometido con la progresividad de los derechos humanos? Totalmente. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Toda mi vida. ¿Cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, la academia, colectivos o con algunos otros? Sí. Gracias por su respuesta. Pregunto si habrá alguna otra participación. Senadora, por favor. ¿Podría explicarnos brevemente cuáles son las funciones de las comisiones que usted propone en su plan de trabajo? Lo que proponemos. Perdóname, ingeniero. Sí. Gracias. Gracias. Con respecto a su currículum, a mí también me gustaría saber cuál sería su propuesta en los temas, las acciones y propuestas que tendría en el tema de trata de personas y sobre todo también en el lamentable caso de la venta de menores que, como mencionó, yo también fui una de las que solicitó a la CNH que atrajera el caso de la venta de menores en el estado de Sonora. Ahora también habla usted de Jalisco y me imagino que hay otros estados que no son ajenos a este terrible problema. ¿Cuáles serían sus acciones y propuestas en estos dos temas en concreto si llegara a presidir la CNDH?
Bien, usted ha trabajado el tema de niños y de adopción y demás. ¿Cómo garantizar los derechos humanos de los niños que están en condición de vulnerabilidad y que requieren ser adoptadas, y dar el seguimiento a las familias que adoptan para no vulnerarlos más? De su currículum, ingeniero, se desprende que ha tenido asesorías e interlocución con algunos otros países en temas de derechos humanos. Es correcto. La pregunta sería, siendo usted presidente de la CNDH, ¿qué más haría, además de lo que se ha hecho hasta ahora, justo para ampliar esta relación de protección de derechos humanos con otros países? Ok. Bueno, mi pregunta sería, como ombudsperson, ¿cómo diseñaría un sistema de seguimiento, de cumplimiento a las recomendaciones? Nada más. Muchas gracias. Ingeniero, si es tan amable, le pediríamos dar respuesta en lo factible a todas las preguntas y cerrar su participación. Tiene usted máximo 4 minutos. Gracias, senadora. Como lo señalé en un principio, la CNDH necesita descentralizarse. Hay temas como el de trata de personas, como el de niñez, en donde solamente se maneja en la CNDH. Y para eso están las comisiones estatales, para tener presencia en todo el país. Es urgente hacer una desconcentralización de muchos programas. En el tema de trata de personas es muy lamentable lo que sucede, como lo señalaba la senadora Beltrones. Hablar de este tema es hablar de impunidad, hablar de este tema es hablar de deuda. Hace aproximadamente un par de meses rescatamos 52 menores de Puerto Vallarta que estaban en una red de trata. Denunciamos y hasta el día de hoy no hay justicia. No hay justicia para las víctimas, no hay apoyo de las víctimas y no obstante que soy parte de la Asamblea Consultiva de la SEAP, no hemos podido que se atienda a esas víctimas. Necesitamos cambiar, necesitamos tener una CNDH que trabaje para y por las víctimas. En cuanto al tema de adopciones, yo creo que mientras no resolvamos temas como el tráfico de menores hacia Irlanda, donde varios menores, podría hablar de una cifra de 80, ingresaron ilegalmente a ese país porque Irlanda cambió su legislación en cuanto a menores y no hicimos nada. O sea, presentamos una denuncia por un formulismo, los delincuentes quedaron libres, las madres nunca recibieron apoyo, tuvimos que rescatar 10 menores que se los entregamos a sus madres, pero los que están en Irlanda, nunca hicimos nada por ellos. Nunca la CNDH se manifestó por esos menores, como tampoco se manifestó por el tema de tráfico de órganos, existiendo denuncias y señalando que como ya se concluyó una averiguación, recurre a las instancias internas para que éstas a su vez inicien un proceso de sanción hacia los funcionarios, cuando no es el tema, ¿no? El tema en particular se trata de atender, de tener prontitud. Como lo hemos señalado nosotros, necesitamos una CNDH de puertas abiertas, no una CNDH con una burocracia dorada. Yo no sé si a alguno de ustedes, me imagino que a la senadora Nestora, como activista social, le tocó presentar una queja. Es impresionante la burocracia, pero más impresionante es la falta de una respuesta clara y concisa y de acciones claras y concisas. Como lo señalé hace un momento, tenemos deudas que no hemos pagado. Y en cuanto al tema de relaciones internacionales, cuando decidí venirme de Jalisco a trabajar en México y a trabajar varios aspectos, vi la necesidad de entablar convenios con otras organizaciones fuera de México. Trabajamos con Lofranet en Honduras,
en el tema de migración. Hemos recorrido como activistas todas las rutas del migrante. He viajado en la Bestia, he caminado en el desierto de Altar y considero que las relaciones internacionales de la CNDH deben de continuar. Vivimos en un mundo global y esa globalización nos lleva a ser parte de esto. Agradezco su atención. Es cuanto, senadora. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy amable por su presencia esta tarde aquí en el Senado de la República. Muchas gracias. Gracias, muy amable.